arranque. Muy buenos figurantes y toda esa vaina. Bueno, si esperabais un análisis sesudo, profundo y totalmente dramatizado de la película de Batman de Robert Pattinson, creo que no habéis comprendido en absoluto de qué va mi rollo. Lo haría, efectivamente, pero no es el lugar, así que os aguantáis. Resulta que el pasado 25 de marzo se estrenó la película Cámara Café, una producción española, luso-española, de género comedia y una especie de revival de lo que fue en su momento la serie. Si sois tan sumamente jóvenes como para no saber de qué serie estoy hablando, voy a dar un poquito de contexto, ¿vale? Allá por los 2000 en Telecinco se emitía una sitcom extremadamente minimalista, que consistía en una especie de POV de la cámara de la cafetera, un intento de traer a España The Office, supongo, pero con muchísimos tintes muy nuestros. Y a un elenco de personas muy locas, cada uno con un personaje más estrambótico y sus aventuras. Todo era autoconclusivo más o menos, creo que nunca hubo como una continuidad y fueron avanzando temporadas hasta que se canceló la serie. Pero nos llegaba la maravillosa noticia de que ahora en 2020 o así empezaba la producción de esta película que pretendía ser un retorno, una reunión de los miembros de esa serie original. Igual que está haciendo un montón de series y películas, como Física o Química, Los Hombres de Paco, Los Protegidos, querían también aunar a estos protagonistas de esta oficina para continuar un poco una historia un poco más intrincada, un poco más larga y contándonos cositas nuevas. Contamos principalmente con todo el elenco de la serie, salvando algunas excepciones, pero por lo general están todos los personajes. Además hay algunos que no entran hasta momentos puntuales de la peli en la que dices, anda, es verdad que... El director es Ernesto Sevilla, archiconocido ya por la gente de mi generación como uno de los chanantes originales. Personalmente mi chanante favorito siempre lo ha sido, desde los monólogos hasta el papel que hizo como presentador en Smonka, y con un sentido del humor bastante único. De nuevo, para la gente que se haya nacido ya en los 2000 y os hayáis perdido toda esta vaina o no hayáis visto nunca nada de televisión española, pues La Hora Chanante era un grupo de chavales de procedencia manchega que les habían dado prácticamente carta blanca para hacer su pequeño show de comedia en una televisión privada como era Paramount Comedy en su momento. Por un lado, ese programa de sketches al estilo de Saturday Night Live, que es la propia Hora Chanante. La Hora Chanante. ¡Chanante! Y por otro lado, el concurso, no sé hasta qué punto amañado, Smonka, que era un puñetero despropósito y era solo por las risas. O sea, ahí el concurso era lo de menos. Posteriormente veríamos que harían su migración hacia televisión española con Muchachada Nui, y posteriormente en Neox la serie Museo Coconut. Este programa nos trajo personajes ya emblemáticos en la cultura de la comedia española, como pueden ser el payaso, el gañán, Super ñoño, el superhéroe más blando que la mierda de pavo, tiene la lengua como un gatete. y ya posteriormente cada uno de sus miembros ha ido tirando por diferentes ámbitos, algunos más hacia la actuación, algunos se han quedado meramente en la comedia, y los que más pinitos han hecho dentro del mundo del cine sin duda han sido Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que se ha lanzado a dirigir esta película con un muy buen ojo para entender quién es el target de esta serie. Por alguna razón, cuando yo fui a verla, la sala estaba repleta de personas de una media de edad de 80 años. No sé si es que el Inserso regala entradas de cine para ver cine español o cuál es el asunto, pero considero que pasada la mitad de la peli no es para nada una peli de señores mayores. De hecho, creo que varios salieron con cara de ¿qué cojones es esta vaina? Bueno, el protagonista principal de la película va a ser Jesús Quesada,
interpretado por Arturo Valls, que también es el productor de la película, dueño de Pólvora Films, que ha sabido reinventarse, de hecho uno de los probablemente cómicos más versátiles dentro de la comedia española. Ha tomado las riendas de la industria cinematográfica y ha decidido empezar a invertir en comedia, lo cual me parece muy guay, y hace falta un lavado de cara a la comedia española, porque salvando Fesser, pocas figuras se han centrado en el cine de comedia como tal en España, y creo que precisamente dárselo a los chanantes, que son lo más cercano que hemos tenido en España, salvando excepciones, a los Monty Python. Es que es una decisión lo más lógica posible, o sea, es juntar dos cosas que casan y una combinación perfecta. Como iba diciendo, seguimos un poco la historia y las aventuras de Jesús Quesada, que es un señor que ya era rancio cuando veíamos la serie, el típico teruzo, putero, alcohólico con problemas, que se escaquea del trabajo todo el rato y abandona prácticamente a sus hijos. Ya ha pasado muchos años, ha tenido, pues tiene sus tácticas para trabajar menos y peor, y se ha convertido pues en un despojo humano. Claro, en vez de vendernos esto como para un público boomer, dándonos a entender, jaja, qué truán, qué bueno es este tío, la manera, la perspectiva en la que le vemos es de ser un puñetero perdedor, que además está desactualizadísimo y pues este claramente no es su lugar. Vive en un mundo pues distorsionado por su visión de lo que es ser un triunfador. Además, la película tiene un gran acierto, y es que comienza en el mítico plano que conocemos de la máquina de café, y poco a poco va girando, deshaciéndose de esos artificios, de ese escenario, para entrar en la oficina y pues hablar de alguna manera de forma más normal, más ortodoxa, dentro de la representación cinematográfica. Aunque sí que es verdad que me parece un muy buen punto el poder romper y volver a ese plano en algunos momentos concretos en los que pasan diversos actos. En general, el tipo de comedia con el que juega es algo que a priori no me gusta, pero funciona muy bien, y es el manejo espectacular del cringe. El cringe es aquella sensación que sentimos de vergüenza ajena por algo que probablemente ni siquiera conocemos, a lo mejor por gente que estamos viendo por primera vez en un vídeo de YouTube. Esto, por alguna razón, hay gente a la que le encanta, se ve cringe compilations y se ve vídeos de gente hablando a cámara de una manera muy estrambótica, y por alguna razón eso le gusta. Además, Ernesto Sevilla, como siempre, como ya es el estilo chanante, juega con muchísimos arquetipos y con muchísimas formas narrativas del surrealismo, de un surrealismo muy actual, un surrealismo pues muy Monty Pythonesco, y juega muchísimo con esos códigos. Es más, la película llega a alcanzar unas cotas de código y de lingüística que podemos llegar a hablar de over the top. En general es una película que recomiendo a cualquier persona que fuese aficionado de la serie en su momento, como es mi caso, que la veía pues siempre que estaba en emisión en el sofá con mis padres, y eran unas risotas aseguradas. Y creo que esta película va un pasito más para allá, sigue manteniendo ciertos toques de humor de esa época, ciertos chistes que se pierden, sigue jugando mucho al ridículo, a los personajes muy caricaturescos, pero consigue darles muchísima más densidad y muchísimo bagaje a esos personajes. Y sin querer destripar mucho más la trama, quiero ahondar sobre el concepto de over the top para que entendáis un poquito a qué os vais a enfrentar si veis esta película. Bueno, el término over the top no tengo muy claro dónde se acuñó, porque tampoco me apetece estudiar para hacer un vídeo para YouTube, pero por lo general se suele referir a un tipo de comedia, por regla general autoconsciente del género cinematográfico, autoconsciente de que es una película, y se suele elevar los niveles de lo que está pasando en pantalla hacia el absurdo, de tal manera que muchas veces de lo que nos estamos riendo no es de la acción que está en pantalla, sino del meme interno que sucede hacia nosotros. Por poner un ejemplo, que además también sucede dentro de esta película, ese momento en el que hay un momento de dramatismo máximo, y como ya no puede alcanzar mayores cotas de drama, arranca a llover, y una tormenta espectacular. Esto nos recuerda muchísimo, por ejemplo, al Jovencito Frankenstein. ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover?
como un gran momento de referenciar los códigos del cine para atribuírselos hacia la propia comedia. Esto es algo que también utiliza muchísimo la saga de Scary Movie, sobre todo al principio, cuando los Zaz sabían ya muchísimo de este código, con las películas de Atrápalo como puedas o Aterriza como puedas, que fueron, yo creo, sus grandes hitos. Utilizaron este tipo de comedia. Sí que es verdad que ese género o subgénero de comedia es considerado spoof, que es otro género que a mí me fascina, que son las parodias de películas que ya existen, pero sí que es verdad que esa comedia over the top está muy presente en estas películas. Y estoy recalcando muchísimo que el over the top funciona en comedia, porque he visto películas que pretenden ser dramáticas y no pueden evitar recurrir a ciertos tropos. Recuerdo cuando nos pusieron en la escuela de cine la película de Las Furias, en el que después de una película en un momento climático en el que toda la familia se estaba echando mierda, de repente un personaje salta y dice: pues yo me voy a morir porque tengo cáncer, y de repente arranca a llover y es como una pila de situaciones muy locas. ¿Qué pasa? Que en una película que es comedia eso funciona increíblemente. En una película que es dramática, dentro de este tipo de comedia over the top, se ha considerado algunas películas que considero que van por otro lado. Por ejemplo, películas como Borat o como This is Spinal Tap. Son películas que entran dentro más de lo que es un mockumentary, pero sí que es verdad que se utiliza muchísimo esta narrativa, este lenguaje over the top. En otras películas, como por ejemplo Ace Ventura o algunas otras del propio Jim Carrey, sí que se utiliza en ciertos puntos este tipo de narrativa, por ejemplo en Ace Ventura o en Comodios, pero no creo que sea la línea principal. Probablemente la que mejor cohesione estos dos lenguajes de spoof y de over the top sea Not Another Teen Movie, traída a España como No es otra estúpida película americana, que considero que es la mejor parodia del cine de adolescentes, de estudiantes, con todos los tropos de el baile de graduación, el mainstream makeover de la chica fea. Es una locura, y además podéis ver ahí a Chris Evans, que es vuestro porcentaje de cómics que vais a tener en este vídeo. Ya por recomendar un poquito, dos grandes películas de este género over the top serían, por un lado, Zoolander, que aunque sí que es verdad que a día de hoy ha envejecido un poquito mal y no retrata del todo bien algunos estereotipos que se cuentan dentro de la película, pero juega de nuevo a que sabe que es una película y se está riendo todo el rato de los conceptos cinematográficos. Y por otro lado, Team America, que es que sin llegar a más, es una puñetera película, intento de buddy movie de policías, siendo todos marionetas, llegando a unas cotas de humor absurdo, incluso rozándolo escatológico a veces, y tiene como un puntito de crema muy muy guay. Luego, por ejemplo, no sé si considerar over the top Scott Pilgrim vs. The World, porque ese tipo de narrativa, saliéndose de los conceptos cinematográficos, pues con los letreros y tal, y intentando imitar lo que es los códigos del cómic, de las viñetas, no sé si se consideraría over the top. Al menos creo que esos lenguajes no están de por sí intrincados con la comedia, aunque la apoyan, sirven como de piedra angular, pero bueno, es otra película que recomiendo mucho, pero con mucho ojo crítico, que han pasado muchos años de eso. Luego, de nuevo, otro spoof, además un spoof mitiquísimo, una de las mejores parodias que se han hecho nunca, que es Spaceballs o La loca guerra de las galaxias, que es una parodia de Star Wars, pues de una manera delirante y absurda, hasta el punto de que, bueno, pues este lenguaje over the top lleva al punto de que les dan el VHS de la película que están protagonizando y se ven a sí mismos la nuca. O sea, hay un momento que es muy loco y es muy meta. Que meta no necesariamente quiere significar lo mismo que over the top. Tiene mucho más que ver con el lenguaje que con la metanarrativa, que es otra vaina muy diferente. Y luego, pues ya los he mencionado, pero por llegar a un culmen de lo que sería este over the top, este tipo de comedia tan llevada al extremo del absurdo, sería pues obviamente los Monty Python. Dentro de toda su obra, creo que la que más utiliza el humor over the top es Los Caballeros de la Tabla Cuadrada. No es mi favorita, pero creo que es la que mejor utiliza este lenguaje. En el momento en el que entran en la cueva y se inventan, porque no
van a animar un monstruo gigante que al dibujante le ha dado un infarto y se ha muerto, pues es el mejor giro de la puñetera historia. Igual que el momento en el que la vida de Brian está escapando por los tejados de la policía romana y de repente se lanza al vacío y tienen que aparecer, porque no hay otra opción por guión, unos puñeteros aliens a rescatarle. Enfrentarte al tropo, enfrentarte al topicazo de que de repente pasa un Deus Ex Machina volando y te salva la vida, es puramente lenguaje over the top. Y bueno, no voy a fingir que he intentado no explayarme. Literalmente he venido aquí sin ningún tipo de guión y he improvisado mucho. Luego editaré el vídeo y diré, ¡ay, me he dejado no sé qué! Va a pasar. Eso es algo ya que tenéis que vivir con ello porque, bueno, pues os mola este canal por lo que sea. Ah, por cierto, Rulaldo a vuestros colegis y hacednos famosos, porque me quedé fuera de una premiere y quiero ir a premiers de cosas. Pero bueno, ahora tengo un cómic firmado por Oscar Isaac y vosotros no, entonces me entendéis, ¿verdad? Bueno, que si de todas maneras os habéis quedado con ganas de hacer una review así chunga de Batman, que todavía no me la he visto y tampoco tengo ninguna prisa, pues tengo un podcast. Porque es obligatorio, te lo dan con el DNI, el podcast. Y hablo de cómics, así os libro a vosotros espectadores de tener que hablar de esta vaina, ¿vale? Y bueno, se llama Ecos del Zulo. Hago directos en Twitch un domingo al mes, de momento, y hablo de cosas de cómics. También supongo que meteré cine por ahí entre medias, pero así pues descargamos un poquito de ira. No solo hablo de cómics, hablo también de historia editorial de movidas y de dibujo, o sea... Y no todo tiene que ver con superhéroes, así que seguidme por favor, quiero ser famoso y huir de este canal ya.